La lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas de la Sierra de Madrid, convirtiendo el barro en un lodazal que se pegaba a las botas de todos. El viento aullaba entre los pinos, como si el bosque mismo estuviera furioso por la escena que se desarrollaba en el claro. El ara se arrodillaba en el centro, con las manos atadas a la espalda por una cuerda áspera que le mordía la piel. Tenía 25 años, pero en ese momento se sentía como una niña perdida, vulnerable bajo las miradas de la manada. No era una manada de lobos salvajes, sino de hombres y mujeres endurecidos por la vida en las montañas, un grupo nómada que se autodenominaba así por su lealtad feroz y su jerarquía implacable. Vivían al margen de la sociedad, en cabañas improvisadas, sobreviviendo de trueques y trabajos esporádicos en los pueblos cercanos. Para ellos, la manada era familia, ley y castigo en uno. El ara había llegado allí 2 años atrás, huyendo de una vida en la ciudad que la había masticado y escupido. Su madre había muerto de cáncer, su padre se había perdido en el alcohol, y ella, con un título en biología que no le servía para pagar deudas, buscó refugio en las montañas. La manada la aceptó como Omega, la más baja en la escala, la que cocinaba, limpiaba y soportaba las órdenes sin chistar. Al principio fue un alivio. Tenía un techo, comida y un sentido de pertenencia que nunca había conocido. Pero la Omega no era solo un rol, era una marca invisible que la mantenía sumisa, siempre al borde de la expulsión. Ahora, bajo la lluvia torrencial, esa marca se volvía literal. Víctor, el alfa de la manada, un hombre de 40 años con cicatrices en el rostro de antiguas peleas en las minas abandonadas, se acercó con un cuchillo en la mano. Sus ojos, grises como el cielo de tormenta, la miraban con desprecio. «Has roto la ley, el ara», gruñó, su voz ronca por el tabaco y el frío. «Robaste provisiones para dárselas a ese forastero. La manada no tolera traidores». El ara levantó la vista, el agua resbalando por su rostro y mezclándose con las lágrimas que no podía contener. «No fue robo, Víctor. Ese hombre estaba herido, moría de hambre en el camino. Solo le di lo que sobró». Su voz temblaba, pero había un fuego en ella, un residuo de la determinación que la había llevado hasta allí. Recordaba al forastero, un mochilero demacrado que había tropezado cerca del campamento, con fiebre y sin un céntimo. Ella le había dado pan y medicinas de las reservas comunes, pensando que nadie lo notaría. Error fatal. La manada formaba un semicírculo alrededor, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de una fogata que luchaba contra la lluvia. Había 12 de ellos, hombres fornidos que cortaban leña o cazaban conejos, mujeres que hilaban lana y cuidaban a los niños. Todos la miraban con una mezcla de lástima y alivio. Mejor ella que ellos. «La Omega es la más débil», murmuró Lena, la segunda al mando, una mujer de brazos musculosos y cabello corto. «Si no la marcamos, cualquiera pensará que puede desafiarnos». Víctor no esperó más. Agarró a el ara por el hombro, rasgando la tela de su camisa empapada para exponer su clavícula. El cuchillo brilló bajo el relámpago. «Esto te recordará tu lugar», dijo, y con un movimiento preciso, trazó una línea superficial en su piel, una cruz irregular, símbolo de indignidad en sus tradiciones. El dolor fue agudo, como un fuego que se extendía desde la herida. El ara gritó mordiéndose el labio hasta sangrar, pero no se movió. La sangre se mezcló con la lluvia, tiñendo el barro de rojo. La manada murmuró en aprobación. Era el ritual que mantenía el orden, el que evitaba el caos en su mundo precario. Cuando Víctor se apartó, el ara cayó de lado, jadeando. El bosque parecía cerrarse sobre ella, los pinos susurrando secretos antiguos. Pensó en huir, en bajar la montaña de una vez, pero ¿a dónde? La ciudad la había rechazado antes. Aquí, al menos, tenía un propósito, aunque fuera humillante. Se tocó la herida con dedos temblorosos, sintiendo la carne abierta, la cicatriz que la definiría para siempre como indigna. La manada se dispersó lentamente, volviendo a las cabañas, dejando atrás el eco de su dolor. Horas después, cuando la lluvia amainó a un goteo persistente, el ara se incorporó con esfuerzo. La noche era fría,
el aire cargado de olor a tierra húmeda y humo de leña. Se vendó la herida con un trapo limpio que había escondido en su bolsillo, ignorando el ardor que le subía por el cuello. Caminó hacia su cabaña, una choza de madera al borde del campamento, donde el viento silbaba a través de las grietas. Dentro, se acurrucó en un colchón de paja, las lágrimas volviendo a fluir. «No soy indigna», susurró para sí misma, aunque su voz se perdió en la oscuridad. Recordaba las noches en que soñaba con ser más que la Omega. Quizás un día ganarse el respeto, cambiar las reglas crueles de la manada, pero el destino tenía otros planes. Al amanecer un rumor se extendió por el campamento como el humo de la fogata. El rey Lycan había llegado. No era un rey de cuentos, sino un hombre legendario en los círculos marginales. Darius, líder de una manada más grande en las sierras del norte, un tipo de 35 años con reputación de guerrero y negociante astuto. Apodado Lycan por su ferocidad en las peleas clandestinas y su afinidad con la vida salvaje, viajaba con un séquito de leales, resolviendo disputas entre grupos como el suyo. Víctor lo había convocado para una alianza comercial, trueque de pieles y hierbas por herramientas de la ciudad. Elara lo vio primero desde la distancia, mientras lavaba ropa en el arroyo. Darius era alto, con hombros anchos y una melena oscura que le caía hasta los hombros, marcada por mechones grises prematuros. Vestía una chaqueta de cuero gastada y botas altas, y su presencia imponía silencio. Caminaba con la seguridad de quien no pide permiso, flanqueado por dos hombres armados con machetes. Cuando sus ojos se posaron en ella, Elara sintió un escalofrío que no era solo del frío matutino. Él notó la venda improvisada en su clavícula, la forma en que ella se encorvaba para esconderla. «¿Qué te pasó?», preguntó Darius, deteniéndose a unos metros. Su voz era profunda, con un acento del norte, áspero pero no hostil. Elara dudó, bajando la mirada como le habían enseñado. «Nada, señor. Un accidente». Pero él se acercó, olfateando el aire como si pudiera detectar la mentira. «Se huele a sangre fresca y a castigo». Víctor apareció entonces, sonriendo con falsedad. «Es la Omega, mi rey. Rompió una regla menor. Ya está marcada». Darius frunció el ceño, estudiando la herida a través de la venda. «Indigna, ¿eh? La manada decide eso». Pero en sus ojos Elara vio algo más. Curiosidad, quizás piedad. No dijo nada más, pero cuando se alejó hacia la reunión con Víctor, ella sintió que algo había cambiado. La cicatriz ardía, un recordatorio de su lugar, pero también de la posibilidad de algo nuevo. El rey Lycan no era solo un visitante, era una tormenta que podía barrer todo. Mientras el sol subía, tiñendo el bosque de oro pálido, Elara volvió al trabajo, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y esperanza. La manada murmuraba sobre la alianza, sobre cómo Darius podría fortalecerlos o destruirlos. Ella, la indigna, se preguntaba si él vería en ella más que una cicatriz. El día avanzaba, y con él, el peso de lo que vendría. El sol del mediodía filtraba a través de las copas de los pinos, proyectando sombras danzantes sobre el campamento. El aire aún olía a tierra mojada después de la tormenta de la noche anterior, y el humo de las fogatas se elevaba en espirales perezosas, mezclándose con el aroma de estofado de conejo que Elara removía en una olla de hierro sobre el fuego. Sus manos, callosas por años de tareas ingratas, temblaban ligeramente mientras vertía agua del arroyo. La venda en su clavícula se había teñido de un rojo oscuro, y cada movimiento le enviaba punzadas de dolor que la obligaban a morderse el interior de la mejilla. Pero no podía detenerse. La Omega no tenía derecho a quejas. La llegada de Darius había agitado el campamento como una piedra en un estanque quieto. Víctor había convocado una reunión en la cabaña principal, una estructura más sólida que las demás, reforzada con troncos y techada con láminas de metal oxidado. Allí, alrededor de una mesa improvisada de tablones, se discutía la alianza. Pieles de zorro y hierbas medicinales de la manada a cambio de herramientas y provisiones de la red de Darius en las sierras del norte. «Esto nos pondrá en el mapa», había dicho Víctor esa mañana,
con su habitual bravuconería, mientras afilaba su cuchillo. El rey Lycan no trata con perdedores. Muéstrale respeto o nos pisoteará. El ara servía el almuerzo en platos de hojalata, moviéndose entre los hombres con la cabeza gacha. Los ojos de la manada la seguían, algunos con curiosidad, otros con desdén. Lena, la segunda al mando, le dio un codazo al pasar. «Mantén la distancia de él, Omega. No vayas a manchar su vista con tu marca». El ara asintió en silencio, sintiendo el calor subirle a las mejillas. La cicatriz no era solo carne abierta, era una vergüenza que la aislaba, un recordatorio de que su acto de compasión, dar pan a un extraño, la había convertido en paria. Darius estaba sentado a la cabecera, su figura imponente contrastando con el espacio reducido. Hablaba con voz grave, negociando detalles con Víctor. ¿Cuántas pieles por un generador de segunda mano? ¿Cómo evitar a los guardias forestales que patrullaban las rutas? Sus hombres, dos tipos curtidos con tatuajes en los brazos que hablaban de prisiones y peleas callejeras, flanqueaban la puerta, vigilantes. El ara entró con la olla humeante y por un instante el silencio se hizo más pesado. Darius levantó la vista, sus ojos oscuros clavándose en ella como si pudiera leer cada grieta de su alma. «Trae un plato para mí», ordenó Víctor, pero Darius levantó una mano. «Déjala. Siéntate un momento, chica». La orden fue directa, sin malicia aparente, pero Víctor se tensó, sus labios apretándose en una línea fina. El ara dudó, el corazón martilleándole en el pecho. Nadie le pedía que se sentara. La Omega comía de sobras, en el suelo si era necesario. Pero la mirada de Darius era firme, no una invitación, sino una expectativa. Se sentó en un taburete bajo, al borde del grupo, con las manos en el regazo. «Cuéntame sobre esa marca», dijo Darius, señalando con la barbilla su clavícula. Su acento del norte era ronco, marcado por las noches frías de las montañas de León, donde había crecido entre mineros y contrabandistas. El ara tragó saliva, el dolor latiendo con más fuerza. «Fui imprudente, señor. Di comida a un forastero. Víctor dijo que era traición». Las palabras salieron atropelladas y sintió las miradas de los demás como cuchillos. Lena soltó una risa seca. «Traición menor pero suficiente para una Omega. La manada protege lo suyo primero». Darius no rió. Se inclinó hacia adelante, sus dedos tamborileando en la mesa de madera astillada. «Proteger lo suyo no significa cegar a los débiles. ¿Ese forastero sobrevivió?» El ara parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Sí, le vendé la pierna y le di direcciones al pueblo más cercano. Dijo que era mochilero de Barcelona, perdido en la sierra». Darius asintió lentamente, como si evaluara no solo sus palabras, sino el espíritu detrás de ellas. Compasión en tiempos duros, eso no es indignidad, es fuerza. Mi manada valora eso más que la obediencia ciega. Víctor carraspeó, incómodo. «Aquí las reglas son claras, Darius. Sin excepciones o el caos nos come vivos». La tensión creció en la cabaña, el aire espeso como antes de una tormenta. El ara sintió que el suelo se inclinaba bajo ella. Nadie desafiaba a Víctor así, ni siquiera un rey de otro territorio. Darius se recostó, cruzando los brazos sobre su pecho ancho. «Reglas que no evolucionan mueren con el tiempo. He visto manadas desintegrarse por rigidez. Quizás tu Omega merezca una segunda mirada». El almuerzo prosiguió en un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos y el crepitar del fuego en la chimenea improvisada. El ara comió poco, el nudo en su estómago impidiéndole tragar. Cuando terminó, se levantó para recoger los platos, pero Darius la detuvo de nuevo. «Quédate, quiero oír más de ti». Víctor frunció el ceño, pero no protestó. La alianza pendía de un hilo, y ofender al rey Lycan no era opción. Así, el ara habló tartamudeando al principio. Contó de su vida en Madrid, la ciudad que la había ahogado en facturas y soledad tras la muerte de su madre. «Vine aquí buscando algo real», dijo, su voz ganando fuerza. «No lujo, solo pertenencia». Darius escuchaba,
asintiendo ocasionalmente, sus ojos revelando una empatía que Elara no esperaba. Habló de sus conocimientos en biología, cómo identificaba plantas curativas en el bosque, un don que la manada ignoraba porque era la omega. «Podría ser útil en trueques de hierbas», murmuró él, y por primera vez en días, Elara sintió un atisbo de valor en su interior. Fuera, el viento del mediodía agitaba las hojas, llevando ecos de risas infantiles desde el borde del campamento. Los niños jugaban con palos, imitando cacerías, ajenos a la tormenta que se gestaba entre adultos. Cuando la reunión terminó, Darius se levantó, extendiendo la mano a Víctor en un pacto sellado. «La alianza es tuya, pero piensa en lo que dije sobre la chica». Víctor asintió a regañadientes, pero sus ojos brillaban con recelo. Elara salió al exterior, el sol calentándole la piel a través de la chaqueta raída. La cicatriz ardía menos ahora, o quizás era su mente jugando trucos. Caminó hacia el arroyo, donde el agua corría clara sobre guijarros, y se lavó la cara, sintiendo las lágrimas mezclarse con el frescor. Darius la había visto, no como una carga, sino como alguien con potencial, pero en la manada el cambio no venía fácil. Víctor no perdonaría la intromisión. Mientras el día avanzaba, con el bosque susurrando promesas inciertas, Elara se preguntó si esa curiosidad del rey Lycan era un salvavidas o el comienzo de un conflicto mayor. El aire se cargaba de posibilidades, y ella, por primera vez, se sentía lista para enfrentarlas. La tarde se extendía perezosa sobre la sierra, con el sol filtrándose en rayos oblicuos que teñían las copas de los pinos de un dorado cálido. El campamento bullía con actividad contenida. Los hombres cargaban sacos de pieles hacia un claro improvisado para el trueque, mientras las mujeres hilaban lana junto a las fogatas, sus conversaciones un murmullo bajo salpicado de risas nerviosas. El aroma a resina y humo se mezclaba con el de las hierbas secas que Elara había recogido esa mañana, un puñado de tomillo y salvia que ahora machacaba en un mortero de piedra junto a su cabaña. Sus dedos, manchados de verde, se movían con precisión mecánica, pero su mente vagaba, atrapada en las palabras de Darius. «Eso no es indignidad, es fuerza». La frase resonaba como un eco en el viento que mecía las ramas, avivando una chispa de esperanza que amenazaba con quemarla por dentro. Víctor rondaba cerca, su silueta recortada contra el horizonte de montañas, supervisando la preparación del intercambio. Desde la reunión del mediodía, su humor era un polvorín. La intromisión de Darius en asuntos de la manada lo había picado como una espina. Elara lo sentía en las miradas que le lanzaba, afiladas como su cuchillo, recordándole su lugar. «No te hagas ilusiones, Omega», le había espetado antes de irse, su aliento oliendo a tabaco rancio. «Él se irá mañana, y tú seguirás siendo lo que eres». Ella había bajado la cabeza, como siempre, pero por dentro algo se removía. La cicatriz en su clavícula palpitaba con un ritmo sordo, un recordatorio vivo de su caída, pero también de la compasión que la había causado. ¿Y si Darius tenía razón? ¿Y si esa debilidad era el puente hacia algo más? El sonido de botas pesadas la sacó de sus pensamientos. Darius se acercaba solo, sin su séquito, con una cantimplora en la mano y una expresión pensativa que suavizaba sus rasgos endurecidos. Llevaba la chaqueta desabotonada, revelando una camiseta raída que marcaba los músculos de su torso, forjados en años de trabajo duro en las minas del norte. Se detuvo a unos pasos, observando cómo ella molía las hierbas. «Eso huele a medicina de las buenas», dijo, su voz grave cortando el silencio como un hacha en la madera. Elara levantó la vista, sorprendida, y por un instante sus ojos se encontraron. Los de él, oscuros y profundos como pozos de las sierras leonesas. Los de ella, verdes y cansados pero con un brillo nuevo. «Sí, señor. Tomillo para la fiebre y salvia para las heridas. Lo uso para los niños del campamento», respondió ella, manteniendo la voz baja, como si temiera que el viento llevara sus palabras a oídos equivocados. Darius se agachó a su lado, olfateando el mortero con interés genuino. «En mi manada, una mujer como tú dirigiría el huerto de hierbas.
No lavaría platos ni cargaría leña bajo la lluvia. Extendió la mano y Elara, dubitativa, le pasó un puñado de hojas secas. Sus dedos se rozaron, un contacto fugaz que envió un escalofrío por su espina dorsal, no de miedo, sino de algo cálido y desconocido. «¿Por qué me habla así?», preguntó ella, atreviéndose a mirarlo directamente por primera vez. El sol le calentaba la nuca, y el bosque parecía contener la respiración, con pájaros piando en la distancia como testigos mudos. Darius se sentó en un tronco caído, cruzando las piernas con naturalidad. «Porque he visto muchas como tú. Chicas que llegan huyendo de la ciudad, con sueños rotos y manos listas para trabajar, pero las manadas como la de Víctor las rompen antes de que brillen. Tú tienes fuego, Elara. Lo vi en tus ojos ayer bajo la lluvia». Pronunció su nombre con una suavidad que contrastaba con su apariencia ruda, y ella sintió que el nudo en su garganta se aflojaba. Le contó entonces, en voz baja, sobre su vida en las sierras del norte, cómo había heredado el liderazgo de su padre, un minero que murió en un derrumbe, dejando una manada de 30 almas que dependía de trueques astutos y alianzas frágiles. «No soy rey por corona, sino por elección. Gano respeto protegiendo a los míos, no marcándolos como ganado». Sus palabras eran crudas, teñidas del acento áspero de león, pero cargadas de una honestidad que Elara anhelaba. Habló de las noches frías en cabañas de piedra, de peleas por territorio con otros grupos nómadas y de cómo una vez salvó a una omega de su propia manada de un castigo similar, tatuándole una marca de lealtad sobre la cicatriz de vergüenza. Elara escuchaba, hipnotizada, mientras el sol descendía, alargando las sombras del campamento. Por primera vez se permitió hablar sin filtros, de su madre, que le enseñó a identificar plantas en los parques de Madrid antes de que el cáncer se la llevara, de su padre, perdido en bares de Malasaña, dejando deudas que la ahogaban, de cómo la sierra la había salvado, pero también encadenado. «Aquí soy útil, pero invisible. La marca duele más en el alma que en la piel». Lágrimas asomaron a sus ojos, pero las contuvo, enderezando la espalda. Darius la miró con una intensidad que la hizo sentir vista, no juzgada. De repente, un grito rompió la paz. Lena corriendo desde la cabaña principal con el rostro enrojecido. «¡Víctor! ¡El trueque!». Los hombres de Darius trajeron menos herramientas de lo acordado. Darius se puso en pie de un salto, su expresión endureciéndose. «Maldición. Mi segundo debe haber malentendido». Corrió hacia el claro, dejando a Elara con el corazón acelerado. El conflicto estallaba. Víctor, furioso, acusaba a los hombres de Darius de engaño, machetes medio desenvainados bajo la luz crepuscular. La tensión era palpable, el aire cargado de gritos y empujones, como si la alianza se deshiciera en jirones. Elara se acercó sigilosamente, ocultándose tras un pino. Vio a Víctor enfrentarse a uno de los secuaces de Darius, un tipo corpulento llamado Marco, con cicatrices de peleas pasadas. «Nos prometisteis un generador. Esto es robo», bramaba Víctor escupiendo al suelo. Darius intervino, separándolos con autoridad calmada. «Es un error de conteo. Traeré lo que falta al amanecer. Pero si seguís así, la alianza muere aquí». La manada murmuraba, dividida. Algunos leales a Víctor, otros intrigados por la promesa de Darius. Elara sintió el peso de la situación. Si la pelea escalaba, el campamento podría fracturarse, y ella, la indigna, sería la primera en sufrir. Cuando la noche cayó, envuelta en un manto de estrellas y el ulular de un búho lejano, Elara se retiró a su cabaña. El fuego en la chimenea improvisada crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. Se quitó la venda, examinando la cicatriz en un espejo roto, una cruz irregular, roja e hinchada. Pero en su mente, las palabras de Darius se superponían como un bálsamo. Fuego. Sí, tenía fuego. El conflicto de la tarde había revelado grietas en la manada y ella, por primera vez, se imaginó no como víctima, sino como parte de la solución. Tal vez al día siguiente,
Usaría sus conocimientos de hierbas para mediar, o simplemente para curar las heridas que vendrían. Fuera, el viento susurraba entre los pinos, llevando ecos de conversaciones tensas alrededor de las fogatas. Darius no se había ido. Su presencia era un catalizador, obligando a todos a cuestionar sus cadenas. Elara se acostó en su colchón de paja, el dolor de la cicatriz ahora un pulso constante, pero tolerable. El sueño la reclamó con visiones de un futuro incierto, alianzas forjadas en confianza, no en miedo. Mañana, el rey Lycan decidiría si dibujaba sobre su marca, o si la manada la rompía para siempre. El bosque guardaba silencio, pero el cambio rugía en el horizonte, y Elara, por fin, se sentía lista para rugir con él. La noche se había asentado como un velo pesado sobre la sierra, con el cielo estrellado perforado por nubes errantes que prometían más lluvia. El campamento dormía inquieto, roto solo por el crepitar ocasional de las fogatas moribundas y el ronquido distante de los hombres en sus cabañas. Elara yacía despierta en su colchón de paja, el aire frío filtrándose por las rendijas de la madera y erizando su piel. La cicatriz en su clavícula latía con un dolor sordo, como un recordatorio vivo de su vulnerabilidad, pero sus pensamientos giraban en torno a Darius. Sus palabras, «Tú tienes fuego», se repetían en su mente, avivando una determinación que no sentía desde sus días en Madrid, cuando soñaba con un laboratorio en lugar de deudas eternas. Fuera, un lobo aulló en la distancia, un sonido real y salvaje que hacía eco de la tensión que bullía en el grupo. Al amanecer, el sol asomó tímido, tiñendo los pinos de un rosa pálido y disipando la niebla que se enredaba en las raíces. Elara se levantó temprano, como siempre, para encender el fuego central y preparar el desayuno, gachas de avena con bayas silvestres que había recolectado el día anterior. Sus manos se movían con eficiencia, pero su corazón latía acelerado. El trueque pendiente podía estallar en violencia, y ella, invisible como era, podría ser el chivo expiatorio. Víctor ya rondaba, con los ojos inyectados en sangre por una noche de insomnio, mascullando maldiciones mientras afilaba su machete contra una piedra. «Ese bastardo del norte nos toma por idiotas», gruñó Alena, que nodía con los brazos cruzados, su expresión un muro de lealtad inquebrantable. Darius llegó puntual, flanqueado por sus dos hombres, que cargaban un generador viejo pero funcional envuelto en lonas impermeables. El claro del trueque estaba listo, sacos de pieles apilados a un lado, hierbas atadas en manojos al otro. La manada se congregó en semicírculo, un murmullo de expectación cargado de recelo. Elara observaba desde el borde, removiendo las gachas en una olla humeante, el vapor subiendo como un velo que ocultaba sus temblores. Darius caminó con paso firme, su chaqueta de cuero crujiendo, y extendió la mano a Víctor sin preámbulos. «Aquí está lo acordado. Mi segundo se equivocó en el conteo. No hay engaño». Su voz era calmada pero firme, como el rumor de un río caudaloso. Víctor escudriñó el generador, probando el interruptor con desconfianza, hasta que el motor tosió y rugió a la vida. Un suspiro colectivo recorrió la manada. La alianza se salvaba, al menos por ahora. Pero la tensión no se disipó. Mientras los hombres cargaban las pieles en un carro improvisado, Darius se apartó, sus ojos buscando a Elara entre la multitud. Ella sintió su mirada como un peso cálido, y cuando él se acercó, con una sonrisa ladeada que suavizaba sus cicatrices, el mundo pareció estrecharse a ellos dos. «Ven conmigo al arroyo», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo ella oyera. «Necesito hablar de esas hierbas tuyas. Podrían valer más que todo este trueque». Elara dudó, lanzando una mirada a Víctor, que supervisaba el intercambio con los puños cerrados. Lena la vio y frunció el ceño, pero no intervino. La presencia de Darius imponía un respeto temporal. Siguiendo al rey Lycan por un sendero angosto, flanqueado por helechos húmedos y el gorgoteo del agua, Elara sintió el bosque cerrarse protectoramente. El aire era fresco, cargado del olor a musgo y tierra revuelta, y el sol moteaba el suelo con patrones danzantes. Caminaron en silencio al principio, hasta que llegaron al arroyo,
donde el agua clara lamía guijarros redondeados. Darius se sentó en una roca plana sacando un cuchillo pequeño de su bota, no el de Víctor, sino uno con mango de hueso pulido, grabado con iniciales desvaídas. «Muéstrame la marca», dijo él sin rodeos, pero con una gentileza que sorprendió a Elara. Ella se desabotonó la camisa con manos temblorosas, exponiendo la clavícula. La cruz irregular, ahora escurecida en una costra roja, rodeada de moretones amarillentos. El dolor había menguado, pero la vergüenza ardía fresca. Darius la examinó de cerca, su aliento cálido contra su piel, y ella contuvo un jadeo. «Es crueldad, no justicia», murmuró él, trazando el borde con un dedo, enviando un escalofrío por su cuerpo. «En mi manada, cubrimos las cicatrices de vergüenza con marcas de honor. No borramos el pasado, pero lo transformamos». Elara lo miró, los ojos empañados. «¿Por qué yo? No soy de su manada. Víctor me mataría si supiera». Darius sacó un frasco pequeño de su bolsillo, tinta natural hecha de bayas y carbón que usaban para tatuajes en las sierras del norte. «Porque veo en ti lo que Víctor ignora, una sanadora, no una sirvienta, y porque esta alianza necesita puentes, no muros. Si me dejas, dibujaré sobre ella una loba estilizada, símbolo de mi grupo. Te dará protección aquí y quizás un lugar allá arriba». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un riesgo. Aceptar significaba desafiar abiertamente a Víctor. El corazón de Elara martilleaba, un torbellino de miedo y anhelo. Recordó las noches sola en Madrid, contando monedas para el alquiler, y cómo la sierra la había roto y rehecho. «Hazlo», susurró, enderezando la espalda. Darius asintió, mojando el cuchillo en la tinta. El pinchazo fue agudo pero controlado, cada trazo un pulso de dolor que se mezclaba con liberación. Dibujó con precisión, líneas curvas formando el contorno de una loba en movimiento, superponiéndose a la cruz, transformándola en algo feroz y hermoso. El bosque parecía testigo, con el viento susurrando aprobación y un pájaro cantando en las ramas. Lágrimas rodaron por las mejillas de Elara, no de dolor, sino de un alivio profundo, como si una cadena se rompiera. Cuando terminó, Darius limpió la tinta con un paño húmedo, vendándola con cuidado. «Ahora eres de las dos manadas, si lo eliges, pero Víctor lo verá como traición». Elara tocó la venda sintiendo el calor de la nueva marca bajo ella. «Lo enfrentaré. Por primera vez me siento. Se digna». Se pusieron en pie y por un instante sus manos se entrelazaron, un gesto fugaz de solidaridad que hablaba de futuros inciertos. De vuelta al campamento, el trueque se completaba. Risas forzadas, palmadas en la espalda, pero la mirada de Víctor cayó sobre Elara como un rayo. Notó su ausencia, el rubor en sus mejillas y el cambio en su postura. «¿Qué has estado tramando, Omega?», espetó, avanzando con el machete aún en la mano. La manada se cayó, el aire espesándose con anticipación. Darius se interpuso, su figura imponente como una barrera. «Ella no trama nada, solo habla de hierbas que beneficiarán a todos». Pero Víctor no se dejó engañar. Olfateó el aire como si pudiera detectar el secreto. La confrontación estalló en gritos. Víctor acusando a Darius de socavar su autoridad, Lena llamando a la manada a respaldarlo, los hombres de Darius tensando los músculos. Elara dio un paso adelante, su voz temblando pero clara. «No es traición, es progreso, la marca. Ya no me define como indigna». Desabotonó la venda, revelando el dibujo fresco, y un jadeo colectivo recorrió el grupo. Víctor palideció, su rostro contorsionado en rabia. «Eso es un insulto. La manada decide castigos, no reescribe historia». El sol subía alto, calentando el claro y haciendo brillar el sudor en las frentes. Darius mantuvo la calma, pero su mano descansaba cerca del cuchillo. La historia se reescribe con acciones, no con cuchillos en la oscuridad. Elara ha salvado más vidas con su compasión que tú con tu miedo. La manada se dividió visiblemente. Algunos, como un joven cazador llamado Paco, murmuraron apoyo, recordando cómo Elara había curado a sus hijos. Otros, leales a Víctor, apretaron los puños. Elara sintió el peso de sus miradas, pero también el fuego que Darius había avivado.
El conflicto no se resolvería ese día. Víctor se retiró mascullando amenazas, prometiendo una reunión para votar su destino. Mientras el campamento volvía a la rutina, con el generador zumbando en una cabaña y las pieles cargadas, Elara caminó sola hacia el bosque tocando la nueva marca. Dolía, sí, pero era un dolor de renacimiento. El rey Lycan le había dado no solo tinta, sino alas. Y en la Sierra de Madrid, donde las montañas guardaban secretos antiguos, ella estaba lista para volar, o caer luchando. El viento llevó su suspiro, y el bosque respondió con un susurro de cambio inminente. El crepúsculo se extendía sobre la sierra como una manta de terciopelo púrpura, tiñendo los pinos de sombras alargadas que se enredaban en el suelo cubierto de agujas secas. El campamento, aún vibrante del eco de la confrontación, se había sumido en un silencio opresivo, roto solo por el chisporroteo de las fogatas y el lejano mugido de un ciervo en el valle. Elara caminaba con paso lento hacia su cabaña, el peso de las miradas clavadas en su espalda como espinas. La nueva marca bajo la venda palpitaba con un calor fresco, un recordatorio de la tinta que Darius había vertido sobre su vergüenza, transformándola en algo que por primera vez se sentía propio. Pero el miedo la atenazaba. Víctor no era hombre de olvidar afrentas. Su rabia era como el barro de la sierra, pegajoso y asfixiante. Dentro de la choza, el aire era denso, cargado del olor a madera húmeda y hierbas secas colgadas del techo. Elara se sentó en el borde del colchón de paja, quitándose la chaqueta raída con cuidado para no rozar la herida. El espejo roto reflejaba fragmentos de su rostro. Ojos hinchados por el cansancio, mejillas pálidas salpicadas de tierra. Tocó la venda, sintiendo el relieve de la loba estilizada, y un sollozo se le escapó, no de dolor, sino de una liberación que aún no comprendía del todo. Digna, murmuró para sí misma, probando la palabra como si fuera un fruto amargo. En Madrid había sido invisible entre el bullicio de la Gran Vía. Aquí, al menos, su acto la hacía real, aunque a costa de todo. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Paco, el joven cazador de 22 años, con su rifle colgado al hombro y una expresión nerviosa que lo hacía parecer más niño que hombre. Entró sin esperar invitación, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave. «Elara, ¿estás bien? Lo que hiciste allá. Fue valiente. Mi hija pequeña, la que tuvo fiebre el invierno pasado, te debe la vida a tus remedios». Su voz era un susurro ronco, marcado por el acento manchego que arrastraba de su infancia en los campos de la Mancha antes de unirse a la manada. Elara lo miró sorprendida. Paco siempre había sido leal a Víctor, pero ahora sus ojos brillaban con una duda genuina. No fue valentía, Paco, solo cansancio de callar, respondió ella, enderezando la espalda. El fuego en la chimenea improvisada crepitaba, proyectando sombras que bailaban en las paredes como testigos mudos. Él se acercó, sentándose en un taburete astillado. La manada está dividida. Algunos dicen que Darius trae progreso, como ese generador que ilumina las noches. Otros, como Lena, juran que es un lobo disfrazado de rey, robándonos el alma. Víctor convoca la reunión al alba. Votaremos tu destino. Si te echan, muchos iremos contigo. Elara sintió un nudo en el estómago, el frío de la noche filtrándose por las grietas. Apoyo inesperado, sí, pero frágil como las ramas de un pino joven. Fuera, el viento aullaba entre los árboles, llevando ecos de conversaciones tensas alrededor de las fogatas centrales. Darius había acampado al borde del claro con sus hombres, su presencia un faro en la oscuridad que atraía y repelía a partes iguales. Elara no durmió. En cambio, pasó la noche moliendo más hierbas, romero para calmar nervios, milenrama para cerrar heridas, en un mortero de piedra, sus manos moviéndose con la precisión de quien sabe que el conocimiento es su única arma. Pensó en su madre, que en los parques de El Retiro le enseñaba a reconocer plantas entre el concreto, soñando con una vida de sanadora en lugar de camarera en un café atestado. «Usa lo que la tierra te da», le decía, su voz un eco lejano que ahora la anclaba.
Al amanecer, el cielo se aclaró en un azul pálido, con el sol asomando como una promesa tibia sobre las cumbres. La manada se congregó en el claro principal, un círculo irregular de rostros endurecidos por el sol y el frío. 12 almas, desde los niños somnolientos hasta los ancianos encorvados por años de nomadismo. Víctor presidía desde un tronco elevado, su machete al cinto brillando bajo la luz naciente, el rostro surcado de arrugas que hablaban de batallas pasadas en las minas de la sierra. La Omega ha sido marcada como indigna por traicionar lo nuestro, proclamó, su voz grave retumbando como un trueno lejano. Ahora el forastero la reclama, dibujando su basura sobre nuestra ley. ¿La echamos o la castigamos peor? Murmullos se elevaron, un zumbido de abejas enfurecidas. Lena, a su lado, asintió con fiereza, sus brazos musculosos cruzados como una barrera. El ara se presentó en el centro, el corazón latiéndole en los oídos como un tambor de fiesta patronal. Vestía su camisa limpia, la venda visible en la clavícula, y por primera vez levantó la barbilla. Darius estaba allí, flanqueado por Marco y el otro secuaz, su expresión serena pero alerta como un lobo vigilando su territorio. «Habla, el ara», dijo Víctor, con un desprecio que no ocultaba su miedo a perder control. Ella respiró hondo, el aire fresco llenándole los pulmones con olor a rocío y resina. «No traicioné. Di comida a un hombre que moría, como haríais vosotros por un hermano. La marca de Víctor me humilló, pero la de Darius me honra. He curado a vuestros hijos, identificado hierbas que salvan cosechas en trueques. ¿Es eso indignidad, o es lo que mantiene unida a una manada?» Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas. Paco se levantó primero. «Ella salvó a mi niña. Yo voto por quedarla, con honor». 2 mujeres más, madres que habían visto sus remedios obrar milagros, secundaron. Pero Lena escupió al suelo. «Es una agitadora. El forastero la usa para dividirnos. Si la dejamos, mañana todos querrán marcas nuevas». Víctor la miró evaluando, su puño apretado alrededor del mango del machete. Darius intervino entonces, su voz profunda cortando el aire como un cuchillo bien afilado. «No vengo a dividir, sino a unir. El ara sabe de plantas que mi manada necesita. Salvia para las infecciones de las minas, tomillo para el frío del norte. Echadla y perdéis una aliada, quedadla y ganáis el doble en trueques». La votación se prolongó bajo el sol que subía, calentando el claro y haciendo perlar sudor en las frentes. Cada voz era un peso. Los leales a Víctor gritaban «¡Fuera!». Pero los jóvenes, tocados por la compasión de el ara, contraatacaban con «honor». Al final, empató 6-6. Víctor maldijo, su rostro enrojecido como el barro tras la lluvia. «Se queda, por ahora, pero si causa un problema, la manada la juzgará de nuevo». La tensión no se disipó. Era un respiro frágil, como el silencio antes de una tormenta de granizo en la sierra. El ara salió del círculo con las piernas temblorosas, pero el pecho hinchado de un orgullo nuevo. Paco le dio una palmada en el hombro, un gesto de camaradería que valía más que palabras. Darius la alcanzó en el sendero, su mano rozando la suya brevemente. «Lo hiciste bien. El fuego arde fuerte». Ella sonrió por primera vez en días, sintiendo el bosque vivo a su alrededor, pájaros piando, hojas susurrando. Pero Víctor la observaba desde lejos, sus ojos promesas de sombras. El día avanzaba, con el humo de las fogatas elevándose en espirales, y el ara sabía que la verdadera prueba vendría pronto. La manada cambiaba, grieta a grieta, y ella, marcada 2 veces, era el epicentro. El viento del mediodía llevaba el aroma de lluvia inminente, y con él el rumor de un destino que aún pendía de un hilo. El sol del mediodía caía a plomo sobre el claro, calentando el suelo empedrado y haciendo que el aroma a resina y humo se intensificara en el aire quieto de la sierra. El ara caminaba con paso firme pero cauteloso hacia el arroyo, el eco de la votación aún resonando en sus oídos como un tambor distante. La empatía había salvado su lugar en la manada, pero el empate era un equilibrio precario, como una rama cargada de nieve a punto de romperse. Tocó la venda en su clavícula,
sintiendo el relieve de la loba de Darius bajo el tejido, un símbolo que ahora la unía a dos mundos en tensión. El bosque parecía contener la respiración, con las hojas de los pinos susurrando en una brisa ligera que traía el olor a tierra seca y hierbas silvestres. Paco la alcanzó en el sendero, su rifle balanceándose al hombro, y una sonrisa torcida en el rostro curtido. «No te confíes, Elara. Víctor no olvida. Esta noche, en la fogata, mediremos fuerzas de verdad». Su voz era un murmullo ronco, teñido del acento manchego que arrastraba de sus días en los campos resecos antes de unirse al grupo. Ella asintió, el corazón latiéndole con una mezcla de gratitud y aprensión. Paco había sido uno de los primeros en hablar por ella, recordando cómo sus infusiones de manzanilla habían calmado la tos de su hija durante un invierno cruel. «Gracias por tu voto. No todos lo habrían hecho». Él se encogió de hombros, escupiendo al suelo. «La manada necesita sanadores, no solo puños. Tú nos das eso». De vuelta al campamento, la rutina se reanudaba con una normalidad forzada. Las mujeres hilaban lana junto a las cabañas, sus dedos moviéndose con agilidad sobre usos improvisados, mientras los hombres descargaban el generador en la choza principal, probando su zumbido que iluminaría las noches frías. Elara se unió al grupo de hierbas, machacando romero y salvia en el mortero de piedra, sus manos manchadas de verde. Lena la miró de reojo, sus brazos musculosos cruzados como una barrera invisible. «No creas que esto te hace alfa, omega. Víctor dice que tu marca es una mancha, no un honor». Sus palabras eran afiladas, pero había un matiz de duda en su voz, como si el empate hubiera sembrado semillas de cuestionamiento. Darius observaba desde el borde, conversando en voz baja con Marco, su secuaz corpulento, sobre rutas de trueque hacia las sierras de León. Cuando sus ojos se posaron en Elara, ella sintió un calor subirle al rostro, no de vergüenza, sino de una conexión naciente. Él se acercó, agachándose a su lado con naturalidad. «Usa eso para el trueque de mañana. Mi manada paga bien por remedios contra el polvo de las minas». Extendió una mano, y ella le pasó un manojo de salvia, sus dedos rozándose en un gesto fugaz que envió un escalofrío por su espina. «No quiero causar más problemas», murmuró ella, bajando la vista al mortero. Darius negó con la cabeza, su melena oscura cayendo sobre los hombros. «Los problemas vienen del miedo, no de la ayuda. Quédate cerca esta noche. Víctor querrá probarte». La tarde avanzó con nubes grises acumulándose en el horizonte, prometiendo una lluvia vespertina que refrescaría la sierra agostada. Elara ayudó a preparar la cena, estofado de conejo con patatas silvestres, cocinado en ollas de hierro sobre el fuego central. El aroma se extendió, atrayendo a la manada como un imán. Cuando el sol se hundió, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, se congregaron alrededor de la fogata, un círculo de rostros iluminados por las llamas danzantes. Víctor presidía, su silueta imponente recortada contra la oscuridad, el machete al cinto como una amenaza latente. «La votación fue un empate, pero la ley sigue siendo mía», proclamó, su voz ronca cortando el crepitar del fuego. «Elara, demuéstranos que vales. Cuéntanos cómo tu honor nos beneficia, o admite que eres una carga». El silencio se espesó, el humo picando en los ojos de todos. Elara se levantó, el corazón martilleándole en el pecho, pero enderezó la espalda, sintiendo el apoyo invisible de Paco y las madres que la miraban con esperanza. «No soy carga. Con mis hierbas curé la fiebre de los niños el año pasado, cuando el invierno nos cerró los caminos. Identifiqué bayas venenosas que salvaron una casa, y ahora, con la alianza de Darius, truequearemos salvia por medicinas de la ciudad. Eso no es traición, es supervivencia». Sus palabras fluyeron claras, con el acento madrileño suavizado por 2 años en la montaña, y un murmullo de aprobación se elevó. Una mujer mayor, con arrugas como surcos de arado, asintió. «Ella curó mi artritis con infusiones. Yo la respaldo». Víctor se tensó, sus ojos grises brillando con furia contenida. «Palabras bonitas, pero acciones importan. Mañana liderarás la recolección de hierbas para el trueque. Si fallas,
La marca de indignidad vuelve. Era una prueba cruel. El bosque estaba seco, las plantas escasas tras el verano árido, y un error podría costar vidas en el norte. Lena soltó una risa seca. Veamos si tu fuego quema o se apaga. Pero Darius intervino, su voz profunda como el rumor de un río. La dejo con vosotros, pero si necesita guía, mis hombres ayudarán. La alianza incluye conocimiento compartido. La noche cayó envuelta en estrellas, con el viento fresco trayendo el primer goteo de lluvia. El ara se retiró a su cabaña, el cuerpo exhausto pero el espíritu avivado. Quitó la venda, examinando la loba en un espejo astillado. La cruz de Víctor, ahora parte de sus curvas, un pasado transformado. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, no de miedo, sino de un orgullo ganado a pulso. Afuera, el bosque susurraba, y ella oyó pasos. Darius deteniéndose en la puerta. «Sobrevivirás esto. Tienes más fuerza que todos ellos juntos». Su mano rozó la suya a través de la rendija, un gesto de solidaridad que la ancló. Al amanecer, bajo un cielo plomizo que descargaba una lluvia fina, el ara lideró la recolección. Paco y 2 mujeres la siguieron, machetes en mano, mientras Marco de Darius señalaba plantas resistentes. Encontraron tomillo en un claro oculto, salvia en grietas rocosas, suficiente para un trueque generoso. Víctor observó desde lejos, su expresión un muro agrietado por la sorpresa. Cuando regresaron con los manojos, él gruñó: «Bien hecho, por ahora». No era perdón, pero era un paso. Días después, con la lluvia nutriendo la sierra, el ara se integró, enseñando remedios a los niños, negociando con Darius por semillas de hierbas del norte. La manada cambió, grieta a grieta. Paco ascendió como segundo, y Lena, a regañadientes, pidió su consejo para una herida. Víctor cedió terreno, su autoridad suavizada por la prosperidad del generador y los trueques. El ara, marcada 2 veces, ya no era omega ni indigna, era el puente que unía mundos. En las noches frías, junto al fuego, contaba historias de Madrid y las montañas, su voz tejiendo lazos. El bosque de la sierra guardaba sus secretos, pero ella había encontrado el suyo. La fuerza nacía no de la sumisión, sino de la compasión compartida. Y en ese equilibrio frágil, la manada rugía unida, lista para lo que viniera.